11 de la mañana, 9 minutitos. Franco Misraji, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, qué semanita para hacer Franco Misraji. Lo venimos diciendo desde que arrancó el 2025, pero ayer sucedió un poco lo que anticipabas la semana pasada, ¿no? Y sí, se presentaron los recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia en el caso Vialidad. Y bueno, ¿qué significa esto? Básicamente que la libertad de Cristina Fernández de Kirchner pasó a estar en manos del máximo tribunal del país, con todo lo que eso significa, ¿no? Digo, se presentó el recurso de queja ayer y al mismo tiempo lo que hizo Cristina fue también pedir la recusación, en este caso, de Manuel García Mansilla, el ministro cortesano que designó por decreto Javier Milei y que al día de hoy no sabemos cuánto tiempo va a estar en la Corte, pero por la situación, que se está atravesando en el alto tribunal, Cristina ya pidió que no intervenga en la resolución de este planteo. Y además se le suma un poco, no sé, a mí me genera mucha incertidumbre qué va a pasar con eso. Si el jueves le rechazan el pliego a García Mansilla en el Senado de la Nación, vos tenés a un juez de la Corte recusado y rechazado por el Senado, si es que eso llega a suceder. ¿Qué chances tiene de expedirse en esta materia, en esta queja que puso Cristina y que pusieron las otras partes involucradas en el juicio de Vialidad? No sé si es algo que le importa a ellos, que le importa a la Corte, a la legalidad argentina o solamente nosotros. La verdad que es un gran interrogante desde que fue designado por decreto. Ya se sabía que a partir que lleguen casos donde aparezca su firma o tenga la posibilidad de intervenir, iban a llover recusaciones. En el caso de Cristina se dan distintas particularidades. Ya las voy a mencionar. Algo también dijo en el día de ayer Carlos Geraldi, el abogado de Cristina, y haciendo un paréntesis, respecto a lo que sucede en el Senado, no está claro qué pasa si se rechazan sus pliegos, porque fue designado por decreto, que es otro camino, digamos. Ahí la incertidumbre, la duda es que se rechacen los pliegos, ¿alcanza para que se tenga que ir de la Corte? O puede estar todo el año, pues se supone que el nombramiento en comisión dura hasta que se inicie el próximo año legislativo, que sería el año que viene, el 2026, o sea, todo 2025 estaría en vigencia ese decreto, pero ¿qué pasa si en el medio de esa vigencia su pliego es tratado y rechazado? Nunca pasó esto. Claro. Nunca pasó. Porque se aprobó, o sea, diputados aprobó ese decreto. Diputados aprobó el decreto de García Mansilla. El decreto de la Corte, claro. No se le dio visto bueno, sí. Sí, no, claro, se lo rechazó. No se rechazó. Ok, sí, está bien, pero son cuestiones distintas. Por eso. Claro, se puede hacer incluso caer con una resolución simple, me decían del Senado también, la designación en comisión, pero también está en discusión, es una hipótesis. Claro, no sabemos. Está como todo atado con alambre. Hay también una causa por este tema que está en manos del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, al que le pidió la inconstitucionalidad de esas designaciones y dijo, ok, vamos a esperar que pase la sesión del jueves y después me voy a expedir sobre el tema. Y García Mansilla le dijo, un juez no puede destituir a otro juez, así que vos deja de pensar que podés seguir con este camino judicial. Sí, y desde el gobierno le dijeron, la Corte ya cuando le tomó juramento, ya está, porque si hubiera habido algo inconstitucional tendrían que haberlo marcado. Ahí, eso dijo el gobierno. Pero de los 3 miembros, 2 habían aceptado ser nombrados por decreto. Claro. No vale, chicos, hasta Macri hizo un poco de mea culpa y está diciendo que está mal. Pero además hay no me acuerdo si es una acordada o una resolución, pero la propia Corte, cuando rechaza la toma de jura del hijo, dice ahí que, no obstante lo cual, se reserva el derecho de expedirse sobre la cuestión de fondo. Dice, yo todavía no me expedí sobre la inconstitucionalidad de esta designación. Estamos cumpliendo un paso administrativo que es el de tomar juramento porque hay un decreto que así lo ordena, nada más. Pero lo curioso es que eso lo firma García Mansilla también. Es insólito, o sea, es chicos, todo es insólito. Pero tenemos al presidente de la Corte Suprema que se autonombró también presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces, bueno, todo es insólito, pero tiene cierto sentido dentro de la Argentina. Claro, ahora les voy a contar por qué Cristina está recusando a García Mansilla, por qué adquiere mayor relevancia en este caso y después los caminos que se abren ahora que la pelota la tiene la Corte. ¿Qué puede llegar a pasar? A ver, está lo que pasaría en un país normal y después lo que puede pasar en Argentina, ¿no? Ahora, en lo que hace a García Mansilla puntualmente, Cristina lo está recusando porque dice, por un lado, fue designado por decreto, es decir, lo nombra el propio Javier Milei, que ya públicamente dijo que yo voy a ir presa, que tiene un interés particular en esta causa. Por lo tanto, ese juez no puede, ya, primero por la forma en que fue designado, digo, recusación que le van a meter todos. Segundo, porque
el presidente, que es el que lo nombró y por el que está en el cargo y por el que puede seguir en el cargo si por ejemplo, cae el decreto, si se cae la designación, a lo mejor pueda después volver a estar por decreto el año que viene. Digo, entonces dice, responde al presidente que dijo esto. Claro, por lo le dio tanto, una orden por televisión Javier Milei. Claro, no puede ser ni independiente ni imparcial, es decir, no puede intervenir en esta causa. Así que vamos a ver qué pasa, porque esto primero lo tiene que responder el propio García Mansilla y después sus pares. En un país normal, ¿no? Una recusación es, bueno, ok, claro, si tomo la recusación, acepto o no. Claro, ahora yo la rechazo, bueno, a ver qué pasa y qué dicen sus pares, es decir, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Bien, y lo que pide Cristina también es, si se corre García Mansilla, es decir, logramos que no intervenga en el análisis de esta queja, que se designe a otro, que ese juez surge de lo que es el sorteo de los presidentes de las cámaras federales y dice, quiero estar presente cuando se haga ese sorteo también. Claro, claro, sí. pero claro. Sí, es todo muy, pero muy delicado. Tenemos, creo, un audio de Veraldi hablando del tema García Mansilla. A ver, escuchemos qué decía ayer el abogado de Cristina. El problema que tiene la sentencia es que carece de fundamento jurídico. Esto es lo grave. Y se han violentado, en este caso, reglas lógicas que llevan a conclusiones absolutamente absurdas. Por ejemplo, que lo que se sostiene para fundar determinadas absoluciones que son correctas, se invierten en el caso de la expresidenta y se la hace responsable en base a un criterio que ni el mismo tribunal considera válido. Esto es lo que la Corte tiene que analizar. Y, por supuesto, que para que la Corte lo analice es necesario que también tengamos en ese tribunal una garantía de que los jueces cumplan con el estándar de imparcialidad. Y aquí nos encontramos con un problema que es el que hemos planteado a través de un segundo escrito y que tiene que ver con la recusación concreta de uno de los jueces que ha sido designado en comisión, el doctor García Mansilla, y que claramente no cumple con la condición de ser un juez imparcial, fuera de toda duda razonable. Y estos hechos se conectan con una serie de episodios que han ocurrido recientemente y por eso se hace el planteo en este momento. En primer lugar, el presidente Javier Milei, a través del decreto 137, designa en comisión a este juez cuando faltaban nada más que 3 días para que operara el vencimiento, es decir, que se comenzara con el nuevo periodo de sesiones. Tras cartón sobreviene otro problema de envergadura política institucional todavía, digamos, más seria, y es que en un debate que el presidente Milei establece con la doctora Fernández de Kirchner, el presidente directamente, más allá de las cuestiones que se puedan discutir sobre si el precio del dólar es de una manera o si el Fondo Monetario Internacional debe o no comportarse de tal otra, introduce en la discusión la existencia de esta causa vialidad y reclama o dice o manifiesta, como ustedes quieran interpretarlo, que Cristina va presa. Bueno, esta es una manifestación extraordinariamente grave y desde nuestra perspectiva por lo menos significa una intromisión o puede significar una intromisión dentro de lo que es el manejo de causas judiciales. Ayer lo escuchábamos a Veraldi y bueno, vamos a ver qué hace ahora García Mansilla con esto. Pero volvamos al tema de la queja. Esto es, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario, es decir, rechazó un planteo que hizo Cristina y también que hicieron otras partes, incluso la Fiscalía, para que la Corte resuelva la cuestión de fondo, analice el fallo de la causa vialidad y la Casación rechazó esto. Por lo tanto, ahora están yendo todos en queja, cada uno con sus argumentos, para que la Corte abra esta queja y se analice mete en el tema. O sea, claro, Cristina quiere la absolución, la Fiscalía quiere el incremento de las penas. Claro, la Fiscalía pidió que se la juzgue también por asociación ilícita, que se la condene también por eso, lo que llevaría la pena a 12 años de prisión. Recordemos, Cristina fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con el tema del Ministerio Público Fiscal hay un asterisco, y es que en realidad la Fiscalía no puede apelar si la pena es de la mitad para arriba de lo que pidió. Y acá es de 6 años. Okay. Por lo tanto, no estaría en condiciones la Fiscalía de hacer... presentarse. Claro, lo hizo. Se lo tendrían que rechazar. Bueno. Pero repito, estamos en Argentina. Claro. Todo es posible. Ahora, retomando a la queja, y viene a colación de lo de García Mansilla, una de las cuestiones que cuestiona Veraldi o Cristina en sus quejas, o en su queja en realidad, es la falta de independencia e imparcialidad que hubo a lo largo de todo el proceso. Porque recordemos que el fiscal
y uno de los jueces del tribunal compartían equipo de fútbol el Liverpool de jueces y fiscales que jugaban a la pelota en la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. ¿Quién fue el denunciante en esta causa inicial en 2016? Javier Guasel. Fue el gobierno de Macri que quiso incluso presentarse como querellante. Bien, y quienes revisaron la condena de este tribunal fueron Borinsky Hornos y Diego Barrotavenia. Borinsky y Hornos son los que visitaban a Macri escondidas, como revelamos aquí en el Destape, antes y después de fallar en casos de persecución judicial, entre otros bien, y Barrotavenia fue designado por Macri. Y además había mucha provocación, estaba en el juicio Luciane con la taza del sí, García Jiménez Uriburu. Jiménez Uriburu con el logo del equipo. El logo del equipo. Claro. O sea, había también una provocación, entendiendo que ellos estaban teniendo un vínculo con el poder político que no correspondía. Absolutamente, y esa foto o esa imagen que comentás fue después de que trascendieran las imágenes que ha publicado Página 12, donde se veía la foto, porque además está todo registrado fotográficamente, ¿no? Claro. Y lo de las visitas está en documentación pública que pedimos, digamos, no es muy difícil poder chequear todo eso. Ahora acá se siguió adelante con todo lo que está pidiendo Cristina, entre otras cuestiones, dice, se violaron las garantías constitucionales, además de que me están condenando de una manera brutal, trajeron cosas de otra causa cuando no se podía, no me dejaron defender. ¿Qué pide Cristina? La absolución. Y si no la van a absolver, por lo menos que se cree la nulidad y que vuelva todo a foja cero y que se haga el juicio de vuelta. Bien, estas son las dos opciones que hay si se acepta la queja de Cristina y se le da lugar a lo que plantea. Ahora, si la Corte también podría rechazar... Perdóname, ahí te paro un cachito. O sea, la Corte podría resolver que todo vuelva atrás y que se haga un nuevo juicio desde cero. Sí, de hecho, lo menciona el propio Veraldi. Por un lado, establece, sí, obviamente el pedido de máxima es la absolución. Y si no, bueno, que se anule todo porque se hizo mal y que se vuelva a hacer. Bien. Ese es el planteo que hay en la queja y que la Corte, si hace lugar, tendría que revisar. También están los planteos de las otras partes y, como decíamos, también del Ministerio Público Fiscal, que dice, no, acá hay que condenarla a 12 años, hay que condenarla por otros delitos que ustedes la absolvieron, porque Cristina fue condenada por administración fraudulenta, no por asociación ilícita. Entonces, eso es lo que va a tener que ver la Corte, que tranquilamente, y no debiera sorprender, podría rechazar todas las quejas con una formalidad y automáticamente la condena queda firme y Cristina tiene que ser retenida, claro, porque queda firme y es de ejecución la pena de la sentencia, ¿bien? Es decir, con un mero rechazo formal, eso podría suceder, que fue lo que hizo Casación. Casación rechazó los recursos extraordinarios recién, la semana pasada, con una formalidad. El propio Ministerio Público Fiscal, en su recurso de queja, esgrime algo parecido a lo de Cristina, le está diciendo, pero está claro que ustedes no leyeron nada, que acá pusieron una plancha porque nos respondieron a todo lo mismo. Claro. Es una misma respuesta para todos los planteos que tenían argumentos totalmente diferentes. Claro. Entonces, cuando uno lee eso, dice, claramente acá la Casación se apuró y puso una plancha para, con una formalidad, rechazar los recursos extraordinarios. Ahora vamos a ver qué hace la Corte con estos recursos de queja que plantearon todas las partes. Y de vuelta, hay que ver quiénes intervienen. Para poder resolver se necesitan al menos 3 votos. Digo esto porque se podría excusar García Mansilla y quedan Lorenzetti, Rosengratz y Rosati. Sí, y usted está pidiendo que el lugar de Mansilla se reemplace. Bueno, hay que ver cómo se mueve la Corte con todo esto. Pero bueno, repasando, los caminos que salen son que se acepten los recursos de queja o que se rechacen. Si se rechazan, queda firme la condena y es ejecutable. Si se aceptan, se abre el juego y la Corte va a analizar todo esto y puede, por un lado, como decíamos, hacer una absolución, declarar una nulidad y que todo se da de vuelta, o incluso convalidar la condena, e incluso si hace lugar al pedido de la Fiscalía, aumentar la pena, ¿sí? Están todos los escenarios abiertos. Así que hay que estar muy atentos a esto. A ver, en un país normal esto debería llevar años. Claro. Hay recursos de queja que están hace 2 años en la Corte. ¿Qué pasa si no lo trata nunca? Pues la Corte, como vos siempre decís, no tiene plazos. No tiene plazos. O sea, puede hacerlo mañana o puede hacerlo en 10 años si quiere. Mañana no sería porque no darían los tiempos, claro, entre otras cosas. No debieran dar los tiempos procesales para mañana. Pero dentro de poquito tiempo sí. Ahora hay recursos de quejas que están sin tratarse por años. Es decir, puede tratar años en ver si se meten o no. Y si lo llegan a abrir, muchos años más. Porque es tratar una cuestión muy compleja. Y con todos los planteos que hizo Cristina de recusación y demás, también debiera resolverse esa cuestión antes de resolver. Claro, porque Cristina está pidiendo eso, como vos decías, que sea parte, que no participe de la decisión. Claro, entonces hay que ver qué hace la Corte. La Casación se apuró, está claro que se apuró. Actuó y rechazó los recursos extraordinarios 48 horas después de los últimos planteos que hubo,
queda claro que no leyeron nada. O sea, Claro. es muy jodido y esto ya, digamos, lo que pueda resolver la Corte Suprema ya es una cuestión política. Sin dudas, de una No causa hay política. nada que tenga que ver con lo judicial acá. Nada. Es político, todo Exactamente. político. O sea que la respuesta de la Corte va a ser política. A ver. ¿La respuesta o la no respuesta? Sí, podría ser jurídica si se ajustan a derecho también. Digo, está esa ventana abierta. Dado la integración de la Corte y cómo actuó todo este tiempo, y haremos el interrogante y hagamos que el caso Vialidad es una causa emblemática de persecución judicial, ya que la están acusando a Cristina de haber administrado fondos que nunca pudo haber administrado en lo que Claro. hace a la licitación de obras públicas, bueno, y todo eso que pasó por Todas el las Congreso. pruebas y todos los testimonios así lo indicaron. No es que se le ocurre de golpe a la defensa, sino que todo fue en ese sentido. Sí, todo, a ver, llamaron a otros empresarios, esto tiene que ver con la obra pública de Belén Santa Cruz, el rol de Lázaro Báez, fueron otros empresarios como Calcaterra, primo de Macri, dijo, no, lo que pasó en Santa Cruz fue correcto, así se actúa. La persona, Justo Pastor Romero, uno de los que hizo el informe del cual se tomó Iguacel para hacer la denuncia, fue testiguar y dijo, yo nunca me imaginé que iban a usar esto para una denuncia penal, es una locura lo que hicieron. No hubo sobreprecios, digo... Era cosa juzgada también, esto ya se había juzgado, O sea, se había encontrado que de las 51 horas analizadas, 49 estaban todas ok, o sea, no tiene ningún sentido por donde se mire esto. Se peritaron 5, ni siquiera 3, fue un peritaje trucho con un perito también trucho. Bueno, si nos metemos ahí vamos a estar todo un programa entero. Pero hablamos de una causa emblemática de persecución judicial que siempre se movió al compás de los años electorales y bueno, hoy se vuelve a mover en un año electoral. Por lo tanto hay que estar muy atento a lo que haga la Corte porque hablamos de la libertad ni más ni menos que de Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias, Franco Misraji. 4 minutos para las 11:30 de la mañana. Todavía nos queda mucho más programa hasta las 12. Vayan a nuestro canal de YouTube, ReFM 107.3, que también estamos eligiendo la burrada del día.